Rápidamente nos vamos a las calles a esta hora de la mañana porque está nuestro compañero Alberto Cardona desde la Conred y con más información sobre el sismo. Alberto. Te escuchamos, Alberto. Buen día. Gracias, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Tenemos importante información. Nos hemos trasladado a la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred, donde ellos continúan realizando un monitoreo sobre este sismo que afectará pues parte del territorio nacional. A mi lado se encuentran pues ya autoridades de la Conred, el señor Francisco José Toledo, quien nos va a comentar cuál ha sido la evaluación que ha realizado la Conred durante las últimas horas a nivel nacional. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, a raíz del evento de esta mañana de la 1:29, el sismo de magnitud 6.9, 6.6 mejor dicho, que es de conocimiento de la ciudadanía, hubo un par de réplicas más durante los minutos que siguieron a ese momento. Reportan la ocurrencia de 37 réplicas hasta hace unos momentos el Servicio Sismológico de México. Los departamentos que han sido inicialmente más afectados son los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepeques y Quetzaltenango, básicamente. Pero la sensibilidad del evento, amigo Cardona, si mal no estoy, es totalmente territorial, con diferentes magnitudes. Por ejemplo, hubo quienes reportaron alguna leve sensibilidad en el área de Petén o de Izabal, pero la Secretaría Ejecutiva de Conred, dentro de los planes de acción, destacó equipos de respuesta inmediata a Quetzaltenango y Suchitepeques y equipos de intervención a Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu para hacer la evaluación, la cual les va a servir a ustedes y a nosotros también para cuantificar definitiva y objetivamente los daños y cuál es la realidad que se está viviendo en el sector de afectación del evento. Francisco, recomendación importante para la población guatemalteca para que mantenga la calma. Eso es lo más importante. Eso es una de las cosas. Es un avión grande que ha despegado esta mañana, lo cual nos indica de que el clima, como lo pueden estar viendo los televidentes en este momento, está cerrado completamente en la parte superior, pero coincidiendo también esto con el ingreso de una onda del este que INSIGUME la había pronosticado para el día de mañana, entre hoy y mañana, y lo cual nos ha dado una madrugada sísmica y húmeda. Pero la recomendación a la que usted hacía referencia es mantenga la calma bajo todo punto de vista. Analice su entorno donde usted hace sus actividades diarias, vea lugares seguros, rutas de evacuación y lo más importante, no propague rumores. Gracias, don Francisco, muy amable por la información. Estaremos pendientes acá en la Conred, muy amable por la información. Bueno, gracias. Porque es increíble la analogía que hay entre el año 2012 y el 2017, y algo de eso ya se empezó a ver. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, como ustedes escuchan, compañeros, acá ya las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred se encuentran ya ubicadas en el COE, acá específicamente en la zona 13, donde se está a la espera que se hagan pues presentes el presidente de la República, Jimmy Morales, junto a sus funcionarios de gobierno. Ustedes observan al fondo, vamos a caminar un poco para poderles
comentar que estas unidades que ustedes están observando en este sector pues estarán siendo desplegadas algunos departamentos para realizar los monitoreos correspondientes de las áreas que han resultado dañadas en el interior de la República. Información importante que ustedes tienen que estar pendientes, donde ya se reportan pues algunos daños en algunas viviendas a nivel del interior del país, principalmente en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, son las áreas donde más han resultado afectadas, pues algunas personas donde han resultado también lesionadas y ya trasladadas por los cuerpos de socorro a nivel de los centros hospitalarios. Mantenga usted la calma, mantenga pues siempre presente algún tipo de mochila donde puede utilizar comida en lata, puede tener alguna linterna, doble calzado, ropa necesaria principalmente para los niños. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector de la zona 13, donde les estaremos pues ampliando esta información. Con estos detalles desde el centro de monitoreo de la Conred, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, estamos en varios lugares. Gracias, Alberto Cardona. Primero en Bomberos, donde estaban contando cómo están monitoreando toda la situación, y por supuesto ahora desde la Conred. Recordemos que a las 8:30 es la conferencia de prensa en la que estará el presidente. Así es, e importante mencionar también que la Conred ha declarado ya alerta naranja para el territorio nacional, así que es importante que estemos informados sobre este dato. Bueno, 11 réplicas hasta el momento, de acuerdo a algunos datos preliminares. Veamos las imágenes entonces de dónde era el epicentro, que se daba justamente en un momento bastante tenso para la población guatemalteca, mientras llegan algunas imágenes también que nos van mostrando de los daños que se habrían producido en algunos puntos del interior. Bueno, y tenemos actualización porque Quetzaltenango reporta daños en 5 municipios. 4 poblaciones reportaron daños en algunas estructuras por el sismo de 6.6 grados en escala de Richter que sacudió varias regiones del país. Estamos hablando de Sunil, la cabecera departamental, Colomba, Coatepeque, esto de acuerdo con la versión de la gobernadora. En la ciudad altense, 47 casas quedaron dañadas con fisuras y desprendimiento de material. La zona con más daños es la zona 1, en donde la mayoría de casas son edificaciones de adobe. Bueno, y nosotros recordando la pregunta, el hashtag que hoy tenemos, BLN Sismo, para que usted nos cuente, y ya están apareciendo algunos mensajes en pantalla que usted está enviando a nuestras redes sociales. La pregunta es la siguiente. La tiene usted en pantalla. Luego del sismo ocurrido esta madrugada, cuéntenos cómo se encuentra su comunidad en este momento. Hashtag BLN Sismo, y tenemos respuestas de los guatemaltecos. Adelante, Pedro, buen día. Bienvenido a Viva la Noticia y contanos qué dice la gente. Muy buenos días, compañeros, y bueno, también pues feliz día para todos ustedes. Las redes sociales activas también desde muy temprano ya en Viva la Noticia y también en Guatevisión, y tenemos ya algunos comentarios y estos son de Facebook. Entonces pues mucha atención. Jerónimo Pérez pues dice: aquí en San Juan, Zacatepeques, aldea Sajcavilla, pues no hubo daños materiales, solo el susto, se nos fue el sueño desde esa hora. Por lo demás bien y muchas bendiciones. Elisa Herrera también se reporta desde Chiquimulía, donde dice que fue muy fuerte el temblor. Hubo pánico, pero está lloviendo y bueno, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Rubén Telles también están preocupados al principio, pero luego caímos en cuenta que la carretera Santa Elena Varillas pues siempre ha estado así de pésima, así que todo normal. Aprovecho entonces el comentario, pues bueno, para indicar cómo está esa carretera. Luego pues también hay muchos comentarios también en nuestro Facebook de que pues se eviten los chistes y que es mejor orar entonces por Guatemala, como lo hace Sammy Richards. También pues tenemos información desde San Lucas, Tolimán, con Corroxón Roger, donde dice que amaneció lloviendo con fuerte neblina, pero respecto al sismo solo fue un susto y no se reportan daños en el municipio. Jane Campos también se reporta desde Retauleu, donde dice que fue mucho el movimiento y que ahora en este momento está lloviznando. También más información de San Lucas, Tolimán. Yoma Galindo nos cuenta que después del sismo pues empezó a llover y así está hasta ahora. César Flores, en Barberena fue bien fuerte el movimiento, por el momento todo está normal, solo persiste la lluvia por el momento. Y luego también pues Eduardo Lagos Beltrán nos indica que preocupados y con daños en Quetzaltenango y lluvia a esta hora de la mañana, y sobre todo pues hay muchas bendiciones entonces y buenos comentarios para los demás compañeros que vivieron pues el temblor a estas altas en la madrugada, así que siempre pues recomendando tener mucho cuidado y sobre todo pues deseándole bendiciones a todos los televidentes. Esto es entonces lo que sucede en algunas de las localidades que nos han hecho presente aquí en Facebook, y siempre pues durante todo el noticiero estaremos dando pues muchos más comentarios, compañeros.
Gracias por sus comentarios a través de redes sociales. Seguimos con esta cobertura donde, bueno, distintos actores fundamentales, cuando hablamos de una red de emergencia, por supuesto, están interactuando para conocer lo que está pasando en el país. Es Juan Carlos Aquino, vocero de Provial. Juan Carlos, bienvenido a Viva la Noticia. La situación de las carreteras, las más problemáticas, las que están presentando, por supuesto, situaciones de riesgo esta mañana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buen día. Sí, muy buenos días a nuestros amigos televidentes de Guatevisión. Provial del Ministerio de Comunicaciones, desde la hora que se dio el sismo, ha movilizado a varias brigadas a las diferentes rutas del país para verificar la transitabilidad de las mismas. Por lo tanto, le informamos para los que viajan en la ruta al Atlántico. Esta carretera presenta varios problemas y no es meter pánico, sino que para que extremen sus medidas de precaución. Para los que viajan en la ruta del Atlántico, del kilómetro 38 al kilómetro 45, por favor, únicamente transiten sobre el carril izquierdo, ya que hay varias rocas de gran tamaño que obstruyen el carril derecho. Pero al llegar al kilómetro 45, por favor, incorpórense únicamente al carril derecho, ya que hay un reversible habilitado del kilómetro 51 al kilómetro 47 por dos derrumbes que afectan la circulación con sentido hacia el sur, en el kilómetro 49 y kilómetro 50. Pero si avanza más allá, por favor, a la altura del kilómetro 52, mucha precaución, también está obstruido el carril derecho con sentido hacia el norte por varias rocas de gran tamaño, por lo tanto solamente puede transitar en un carril. A la altura del kilómetro 68, para los que conocen el sector, en el área conocida como la Chifurnia de Sanarate, kilómetro 68, acá hay un derrumbe que afecta a los dos sentidos de la vía. No hay circulación en ese sector, ya hay maquinaria trabajando en el área. Por favor, mucha precaución y paciencia. Para los que desean transitar en la ruta interamericana, también se reportan varios derrumbes en el área de Tecpan y en el área de la cumbre de Alaska, entre el kilómetro 70 y kilómetro 170. Por lo tanto, extreme sus medidas de precaución y trate de circular únicamente en el carril izquierdo a una velocidad moderada. Para los que se dirigen siempre al occidente del país, pero que desean utilizar la ruta de Reu hacia Quetzaltenango, le comentamos que en el túnel de Sunil, cerca del túnel de Sunil, hay un derrumbe también que afecta la circulación y varios derrumbes pequeños que afectan la Cito 180. Para los que se dirigen de Coatepeque hacia Quetzaltenango, también nos reportan varios derrumbes en el sector. Y no es meter pánico, sino que únicamente queremos que extremen sus medidas de precaución para que ninguna persona salga lesionada o que ocasione algún accidente vial. Cualquier emergencia nos la puede hacer saber al 1520 de Provial. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la información, Juan Carlos Aquino, vocero de Provial. Atención entonces por la situación que se está dando en algunas carreteras importantes en nuestro país. Entonces, esto como consecuencia del sismo que ocurría a la 1:29. Nosotros seguimos informando, por supuesto, de lo que va llegando de cada uno de los departamentos, San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, pero también la realidad del país y la portada de Prensa Libre. Tenemos información para compartir con todos ustedes, así que la analizamos a continuación. Prensa Libre presenta algunos otros temas también. Hoy salimos con la portada un poco más tarde. Bueno, entendemos por supuesto que por la situación del sismo. Estados Unidos excluye discutir TPS para migrantes en cita regional. Sicario de 13 años impugnarán aumento que diputados se recetaron por decreto. Vuelta de página, nos vamos al primer plano. Circula supuesta lista de 5 para terna de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los diputados entran hoy a conocer la tabla de gradación para evaluar a los 27 aspirantes. En otras noticias también importantes de este día, tenemos más información. Pagos vulneran principios de la Constitución. Expertos ven violación a la igualdad de bonos a los diputados. Dos organizaciones se aprestan a iniciar una batalla judicial. Y les compartimos una noticia más. No se tratará TPS en la cumbre de Miami. Primera cara a cara de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador con el gobierno de Trump para tratar asuntos de seguridad y migración. Y el TPS no está dentro de los temas de la agenda.
Y comenzamos con la cobertura de las noticias del país. Obviamente nos hemos involucrado, obviamente por el tema del sismo en esta primera hora de noticias, pero también han ocurrido otras cosas. Por supuesto, tenemos que hablar, por ejemplo, del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción y esta solicitud de antejuicio allí en Morales. Bueno, salía el presidente de la República a hablar, justamente regresaba a Guatemala de su viaje realizado a Francia y al momento de ser abordado por la prensa dijo que le preocupa la solicitud de antejuicio promovida en su contra por los hechos que ocurrieron previo y luego del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción. Esto decía el presidente. Ni las salidas al exterior despejan de sus preocupaciones al presidente Jimmy Morales. Esta vez regresó de Francia para enfrentar un proceso de antejuicio. Yo creo que al igual que todo guatemalteco sensato preocupa este tipo de situaciones. Morales fue cuestionado sobre las órdenes que giró la noche previa y el día en que ocurrió la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción ante las dudas sobre quién ordenó el encierro de las menores dentro de un aula. Se siguieron los protocolos y pues las investigaciones que se tengan son las que van a dar a luz todo lo que se está dando. Esa información era la que yo tenía, las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad que fuera necesaria para los menores. En una entrevista a CNN, Morales reconoció que las menores fueron encerradas bajo llave. Hoy el mandatario afirmó que recibió la información a través de informes posteriores, dejando en evidencia su poca capacidad de girar instrucciones. A mí me entregan informes. Yo no doy instrucciones, pongan llave, quiten llave. O sea, por favor, se necesita 2 dedos de frente como para poder entender que no es el presidente el que da todas las instrucciones. Y para desviar las preguntas con relación a ese mismo tema, esto dijo el presidente. Ahora hay cosas mucho más importantes y les voy a contar. Venimos de Francia, gracias a Dios, a pesar de que el viaje fue cansado, son casi 16 horas de viaje, incluyendo escalas, pero que no escatimamos ni fines de semana para poder estar sirviendo al país. El mandatario recordó que solicitó apoyo al FBI para que especialistas en el tema realizaran una investigación. Con experiencia en todo este tipo de cosas, para que hubiese una decisión imparcial. Y bueno, volvemos a retomar el tema del sismo, que es el que nos ha ocupado desde las 5:40 cuando arrancamos hoy Viva la Noticia. Teníamos reportes ya de San Marcos, de Quetzaltenango, de Retalhuleu, pero nos vamos ahora hasta Quiché. Héctor Cordero, buen día, bienvenido a Viva la Noticia. ¿Qué pasó en Quiché? ¿Cómo vivieron esta situación delicada? Obviamente a partir de lo que ocurría esta madrugada. Te escuchamos, buen día. Buen día, Ricardo. Pues con un enorme susto, las calles de Quiché prácticamente se llenaron en la madrugada de personas que salían de sus viviendas tras el fuerte sismo que se vivía. Según los cuerpos de socorro, pues afortunadamente Quiché no presenta daños estructurales. Hay un reporte únicamente de un derrumbe en el Cantón Maxul Séptimo en Chichicastenango, Quiché, que no es de mayores envergaduras. Cortes de energía eléctrica en la cabecera departamental y en algunos otros municipios que al mismo tiempo ya han sido subsanados. Sin embargo, persisten en este momento las revisiones de las autoridades correspondientes, porque recordemos que Quiché es un lugar de mucha peligrosidad en relación a los eventos naturales. En este momento estamos viviendo problemas en San Andrés Ajabajá, por ejemplo, por las lluvias, y en otros lugares del norte del departamento que ayer hubieron algunos deslaves. Todo esto se está verificando en este momento, pero afortunadamente estamos con la situación del sismo. Las autoridades educativas todavía no se han manifestado si efectivamente se van a suspender las clases, aunque tengo que ser claro, Ricardo, afortunadamente Quiché no ha percibido en comparación a otros departamentos, pues la fuerza de este sismo. Más que todo fue crisis nerviosa en muchas personas. Sin embargo, hasta el momento, Ricardo, pues el Quiché permanece tranquilo a la espera del informe completo ya de Conred, aunque Conred ha manifestado que casi en su totalidad ha verificado los municipios, pero como hay lugares en el área rural, en las cuales los siguen verificando para ver si no hubo alguna situación de derrumbe, Ricardo. Muchísimas gracias, Héctor. Completo el reporte, Héctor Cordero, corresponsal de Quiché. Lo que vemos son algunas imágenes de estas cámaras de seguridad que obviamente prestan un gran material cuando estamos observando cómo se movía justamente a la 1:29, parte, ahí estamos viendo el alumbrado público y cómo las casas, honestamente, porque esto fue lo que sintieron la mayoría de los guatemaltecos, un porcentaje muy alto, reportó de manera inmediata. Eran la 1:32 y ya en las redes sociales la información no de los organismos oficiales que daban a conocer el movimiento, hasta el propio presidente de la República también a través de su Twitter
emitía un mensaje, sino la mayoría de los guatemaltecos, de los ciudadanos, ya poniendo su mensaje de cómo había despertado justamente ante este gran movimiento. Situación curiosa porque no solamente fue en Guatemala, sino que empieza a circular esta información de que a la misma hora, con minutos de diferencia, en muchos lugares del mundo también tembló. Y ahí los tiene usted en pantalla, el lugar y la magnitud de los sismos que se dieron en diferentes partes del mundo. Guatemala, por ejemplo, 7.0 es el cálculo que se da a nivel internacional. En México, en Huixla, específicamente 5.0. Nueva Zelanda, 2.7. En República Dominicana, en una región específicamente, se daba un sismo de 4.1. No podemos dejar de mencionar una región específica de Alaska que tenía un sismo de 2.0. También otros puntos de Grecia, importante, un sismo de 4.0. Nueva Zelanda, 2.4. También en diferentes lugares de Chuquén, 3.0, una república de Chile. Y no podemos dejar de mencionar otros puntos importantes en donde se daba este tipo de sismos. Ahí lo tiene usted a la misma hora o con minutos, 1:23, 1:29, 1:15, 1:13 era la hora en la que se daban los mismos. Diferencias muy pequeñas, obviamente el más fuerte fue el que se sintió aquí a la 1:29 de casi 7 grados, de acuerdo a este reporte, fue de 6.6 de acuerdo a los datos oficiales, pero el de México fue de 5 grados y uno de los más fuertes también se sintió en República Dominicana y en Grecia, casi con pocos minutos de diferencia. Coincidencia, fenómeno que habrá que analizar, pero eso es lo que está ocurriendo y nosotros se lo comentamos. Y nos vamos a las calles nuevamente, faltan 7 minutos para las 7 de la mañana y está nuestro compañero Julio León, ¿listo? Está reportándonos como siempre desde Boulevard El Naranjo cómo se encuentra ese lugar y si te has trasladado a otro punto, cómo está el tránsito. Compañeros. Y sí, efectivamente, muy buenos días. Continuamos dándole cobertura a lo que sucede en el área del Boulevard El Naranjo y es que muchísimos guatemaltecos se desplazan no solo en la salida, sino que en el ingreso de este mismo sector. Como ustedes lo pueden ver, esta justamente es la parte del anillo periférico en dirección hacia la zona 1 y justamente los vehículos que desean ingresar hacia el área del Boulevard El Naranjo, pues bueno, están totalmente detenidos. La razón es el carril reversible en sentido contrario que se habilitó, pero bueno, tenemos que mencionar también cómo ya una de las grúas se ha movilizado, que es justamente la que se encuentra en esta parte que es la salida del Boulevard El Naranjo hacia el periférico sur, es decir, en dirección hacia la Universidad de San Carlos. Estos dos carriles, como usted lo puede ver, están totalmente inhabilitados, pero ya movilizaron una de las grúas y ahora lo que sí está pendiente de movilizar es por ahí la parte un poco más complicada, pero que bueno, se ha estado estimando que después de las 7 de la mañana ya esté libre. Y justamente es la pluma que ustedes pueden ver ahí y es la que movilizaba desde el área de Escuintla hacia San Juan Zacatepeques, esta misma grúa que enseñamos hace unos minutos. Como ustedes pueden ver, el desplazamiento en la salida del Boulevard El Naranjo es sumamente lento a esta hora y la razón, pues bueno, es que nada más uno de los carriles está habilitado y el otro en sentido contrario para poder salir. La prioridad es para todos los vecinos que están saliendo. A pesar de eso, sí se menciona una cola que llega hasta el área de Minerva, hasta el área de zona 4 del Naranjo. Así que todos los vecinos de este sector están buscando también como una ruta alterna la salida a través de la calzada San Juan. Así que tómelo usted muy en cuenta, ya sea que venga del área de Misco a través del sector del Naranjo o a través del sector de la San Juan. La alerta por lluvias también es algo que hay que tomar muy en cuenta a esta hora de la mañana y es que tenemos que mencionarle la ruta del Atlántico a la altura del kilómetro 40, donde unos derrumbos se hicieron. Se llevaron a cabo desde horas de la madrugada y esto obstaculizó el paso de muchos usuarios que están no solo saliendo, sino ingresando también a la ciudad capital a través de la ruta del Atlántico, le repito, kilómetro 40, como otras mismas rutas de ingreso a la ciudad. Maneje con mucha precaución y le repito, si forma parte del sector de Misco, tome en cuenta este hecho de tránsito porque está afectando todas las vías a través de las cuales los vecinos del Naranjo pueden salir a esta hora de la mañana y por supuesto si pasa por este sector la recomendación es no detenerse a observar porque esto hace que el desplazamiento sea mucho más lento de todos los vecinos que pasan por este mismo sector y definitiva lo que se desea es para todos los vecinos del área que puedan moverse mucho más rápido. Es la información que tenemos para ustedes. Estas son las imágenes totalmente en vivo
a esta hora de la mañana, que justamente, pues bueno, ya tanto autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital como de Mixco se hacen presentes para poder agilizar el desplazamiento de todos los vecinos en este sector. Vamos de vuelta con ustedes, compañeros, y más información la seguiremos ampliando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Deón. Veamos el caos que ahí se está provocando, que puede, bueno, ojalá dentro de muy poquitos minutos disiparse si se logra, pues, normalizar la situación allí. Una arteria más que importante, miles de vehículos circulan ahí todas las mañanas, así que esperamos que sí, sobre todo las personas que transiten, tal y como lo decía Julio, lo hagan bastante ágil, que no se detengan para ver qué es lo que está sucediendo, porque esto ocasiona, obviamente, más lentitud. Volvemos al tema del día, el del temblor, el hashtag del sismo. Recuerde que a las 8:30 es la conferencia en Corred, pero nos vamos contigo, Alberto, para tener anticipo de lo que va a pasar en un par de horas. Adelante. Gracias, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Pues seguimos ubicados acá en la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred, donde continúan pues dándose algunos detalles. Los representantes de Conred siguen recabando información, principalmente a nivel departamental, sobre la serie de problemas que se han registrado durante las últimas horas, principalmente en algunas viviendas que han tenido algún tipo de daño. A mi lado se encuentra Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Conred. Muy buenos días, Sergio. Gracias por atender a Guatevisión. ¿Cuál es la información que se mantiene a esta hora del día? ¿Cuáles son los principales daños? ¿Cuántas viviendas son las que han resultado afectadas? Sí, buenos días. Gracias a Guatevisión por dar la oportunidad de informar a la población. Desafortunadamente, pues tuvimos un sismo hoy en la madrugada a la 1:29, esto de 6.9, ubicado en el departamento de San Marcos. Tenemos 4 departamentos afectados, que es San Marcos, Quetzaltenango, Retauleo y Mazatenango. Lamentablemente, pues hay viviendas afectadas. En Quetzaltenango tenemos 53 viviendas, en San Marcos tenemos aproximadamente unas 30 viviendas con fisuras. En lo que es el departamento de Mazatenango y Retauleo tenemos infraestructura dañada, lo que es la gobernación, las iglesias, y tenemos también que informar a la población que lamentablemente tenemos una persona fallecida que se encontraba abajo de la iglesia de San Sebastián en Retauleo. Esta pues fue llevada con vida todavía al Hospital Nacional, pero lamentablemente por el traumatismo que llevaba falleció. Tenemos 5 personas heridas también, 3 en San Marcos. Lamentablemente también hay una niña que por salir corriendo pues le cayó una lámina encima en la piernita y ya está en el hospital también siendo atendida. En San Marcos, en Quetzaltenango, tenemos 2 personas también heridas y también ya están asistidas en los hospitales regionales. El sismo no provocó ningún tipo de tsunami. Tenemos conocimiento que las olas sí subieron, pero sin provocar ningún tipo de daño. Al momento tenemos suspensión en 3 departamentos, lo que es San Marcos, Quetzaltenango y Retauleo, de las clases. Esto es en prevención para que los alumnos pues se queden protegidos en sus viviendas con los padres de familia y no sean expuestos por cualquier otro tipo de situación. Vamos a ir aumentando los daños conforme vaya saliendo la luz del día y se vaya extendiendo las evaluaciones por parte de las autoridades departamentales y municipales. Las entidades de primera respuesta ya hicieron su trabajo, serán requeridos por cualquier tipo de acción, ya sea de búsqueda, localización, si así lo amerita el caso. Secretario, ¿qué información le ha brindado el presidente de la República? Tenemos previsto que a las 8:30, 8 de la mañana, pues esté realizando la primera conferencia de prensa donde estén presentes pues las autoridades del gobierno. ¿Cuál ha sido la instrucción que ha girado el gobierno a su persona, secretario? Sí, el señor presidente está informado desde el primer minuto que ocurrió el sismo, por lo cual él ordenó de que a las 8 de la mañana se reuniera el Consejo Nacional de la Reducción de Desastres, así como los enlaces interinstitucionales que forman el sistema de Conred. Esto para tener ya el informe concreto de cuáles son los daños, cuáles son las acciones que se van a tomar y después hacer la conferencia de prensa. Secretario, ¿han recibido algún tipo de información o algún tipo de ayuda que quieran brindar pues bomberos a nivel internacional? ¿Qué tipo de respuesta ha tenido la Conred con esto? Claro, sí, aproximadamente como a 1 hora
OCHA de Suiza, indicando que ellos están en disposición de apoyarnos con cualquier tipo de ayuda, tanto asistencia humanitaria como ayuda humanitaria, la cual pues se les indicó que al momento no era necesario, ya que estamos recabando la información y los daños mayores que podemos tener. Esto también el equipo de Copeco, que es nuestro homólogo en Honduras, y Protección Civil de El Salvador. También recibimos la notificación de Protección Civil de México, Tapachula específicamente, para cualquier coordinación y estar en sintonía pues y no tener una ayuda no deseada. Secretario, ¿cuál es la recomendación principalmente a los padres de familia que tengan la famosa mochila de rescate, si se puede llamar de esa forma, para todas aquellas personas que tengan pues algún tipo de temor debido a las réplicas que se siguen registrando? Sí, definitivamente nosotros aquí tenemos que hacer en algún momento reactivo, pero lo ideal es prevenir. Esto pues tener, si no tienen una mochila, aunque sea en una bolsa plástica, tener algún tipo de ropa que cambiarse, los documentos en fotocopias si es necesario, y algún tipo de agua y alimentación que podríamos tener mientras se les da la asistencia necesaria. También tener el plan familiar, esto está en la página de Conred, ellos lo pueden bajar, y tener la asesoría de cómo hacer su plan familiar. Esto hay que buscar un área segura dentro de la vivienda y un área segura después de abandonar la vivienda. No hay que abandonar la vivienda mientras esté temblando, ya que la mayoría de heridos del sismo de hoy pues fue por salir corriendo. Gracias, secretario, muy amable. Como ustedes escuchan, compañeros en el estudio, pues Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Conred, pues nos está ampliando esta información a nivel nacional y también a nivel departamental, donde se ha registrado este sismo de 6.6 que ha afectado parte del territorio nacional. Se está a la espera acá en la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred que se presente el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado con algunos funcionarios de gobierno, donde estarán pues ampliando más detalles o qué tipo de evaluaciones se estarán coordinando para realizar la ayuda en búsqueda y rescate de personas que han resultado afectadas. Con esta información desde la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias. Bueno, el reporte entonces, parte de lo que va a pasar en la conferencia. Gracias, Alberto, y también al responsable de la Conred. Y estas eran imágenes de un canal local, de Canal 22, para ver cómo se sentía justamente en el hospital de San Marcos. Fíjese usted, son las cámaras de seguridad, cómo el momento del temblor a la 1:29 impactaba. Y estamos viendo las imágenes. Obviamente el reloj de esta cámara estaba un par de minutos adelantado, pero este es el momento para que usted mire. Uy. Sí, el momento más fuerte. Ahí podemos ver cómo incluso se le va un poco el color a la cámara, se mueven todos los artefactos y obviamente ellos empiezan a tomar ya medidas más precautorias, siempre obviamente dentro del hospital, porque no podían abandonarlo. Con lo complejo es justamente que se dé en un hospital. Claro. Recordemos que el sismo tuvo una duración de 6 segundos y medio, casi 7 segundos. Y eso obviamente que parece muy poco, 6 segundos, pero obviamente es mucho tiempo para un impacto de este tipo. Muchos dicen que hay que confirmarlo ahora, que fue trepidatorio, lo que lo hace más riesgoso, no oscilatorio. Algunos, en el análisis del movimiento en algunas redes internacionales hablan de que el movimiento habría sido oscilatorio, lo que hace que, aunque haya sido de una alta magnitud, obviamente no deje tantos daños. Cuando es trepidatorio, oscilatorio es que se mueve de un costado a otro. Trepidatorio es cuando se mueve, brinca, para explicarlo, de arriba hacia abajo, claro, claro, lo que provoca más daños, obviamente, en este tipo de situaciones. Pero esto era lo publicado por el Canal 22, a quien agradecemos, de San Marcos, de una cámara de seguridad en el hospital. La mochila de las 72 horas, lo pasamos muy tempranito hoy, pero si usted acaba de sintonizarnos, no vamos a dejar de tomar en cuenta estos datos que realmente son importantes. Importante, ¿qué es lo que debe llevar esta mochila y cómo la tiene que usted tener en casa? Ponga atención al siguiente reportaje. Dentro de esta mochila hay elementos que le pueden salvar la vida. La mochila de 72 horas. Es una mochila que puede ayudarnos como persona a, por lo menos, de llegar a ser afectados por alguna situación, tener un lapso de 72 horas con la asistencia humanitaria necesaria para subsistir durante esos días. Ya luego pues vendrá la ayuda de las mismas autoridades. Este kit de emergencias
Debe ser una por cada integrante de la familia. Tiene que contener productos básicos como alimentos no perecederos, una mudada de ropa, en el caso necesario una fotocopia de nuestros documentos personales, el pasaporte o el DPI, por ejemplo. También tiene que tener medicamento especial. Es necesario que tenga otros recursos para la emergencia, como un radio de baterías y linterna. Nuestro país es amenazado constantemente por temblores, volcanes y lluvias. Ya luego, pues dependiendo de las condiciones de riesgo, pues ya puedo asistir a mi vivienda, verificar qué es lo que pues puedo rescatar de ahí si se da alguna evolución o alguna situación más grave, pero es parte de la coordinación que se tiene y parte de la recomendación en esta mochila de las 72 horas. Es recomendable que cada mes verifique los alimentos y baterías. Debido a los cambios, puede implementar un teléfono celular básico. El más sencillo, pero que puede servirnos a la hora de una emergencia, tener los números de los cuerpos de socorro e inclusive tener los números de nuestros familiares, que puede servirnos para mantener comunicación con ellos y establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentran. La Conred divulga estas recomendaciones por medio de las redes sociales, donde amplía la información para la población en general. Las autoridades recomiendan que cada integrante de las familias tengan mochilas de 72 horas y así estar preparados ante cualquier emergencia provocada por la naturaleza. Bueno, atención entonces, la mochila de las 72 horas, hay que insistir en esto, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tiene que tomarlo en cuenta y por favor hágalo en este momento, hágalo hoy porque no podemos dejarlo al tiempo y recuerde que cada integrante de la familia debe tener una de estas mochilas. Bueno, vamos a recordar la situación del Cerro Lek, lo que nos reportan los vecinos de Pana, que el paso está cerrado justamente. Esta es una nota para recordar algo que ya habíamos dicho y que esperemos que no se haya agravado con el tema del sismo. La actividad comercial, poblacional y turística se vio nuevamente interrumpido tras el desprendimiento del Cerro Lek, que se ubica en el kilómetro 113.5 de la ruta que comunica entre el municipio de Panajachel y San Andrés de Metabaj. Lamentablemente nuestras autoridades, media vez se termina el invierno, se olvidan que existe el Cerro Lek. El asunto está que es más, se lleva más tiempo, pues, ¿verdad? Uno pasa en un carro y pasa en el otro carro y total que se va al día. Estamos sufriendo mucho porque, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de mujeres de siembra de hongos. Entonces nosotros salimos a diario a vender hongos en Panajachel. La ruta comunica también en actividad comercial la cabecera departamental de Sololá, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán y los departamentos de Quiché, Sololá y Patulul, Suchitepeques. Con todas las instituciones que conforman el sistema con red, entonces es muy probable que el día de mañana podamos hacer ya la parte operativa. Se estima que la ruta es utilizada por unos 70,000 personas diarias, quienes se han mostrado molestos con las autoridades del departamento, debido a que cada invierno es la misma historia y afecta seriamente la economía y a los turistas. Bueno, recordemos que estamos en alerta institucional naranja, lo que implica obviamente toda la zona que debe ser protegida por cualquier tipo de problema que se pueda suscitar por otro movimiento, que están en zona de peligro, los refugios provisionales que deben estar bien identificados y todo un comando operativo obviamente actuando de alrededor de este tema. Esa es la realidad con alerta naranja institucional. Y quiero saludar esta mañana a Óscar Hugo López, el ministro de Educación, quien está en vía telefónica con nosotros. Muy buen día, señor ministro, gracias por recibir nuestra llamada. Cuéntenos la situación, sabemos que las clases han sido suspendidas, obviamente, en los departamentos más afectados por el sismo, pero lo queríamos escuchar de su voz y cómo está la situación en esos lugares, si tiene usted algún reporte de daños en establecimientos educativos y lo que pueda compartir con nosotros. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Quiero informarles que de acuerdo a lo suscitado en la madrugada del día de hoy, se ha tomado la decisión en el Ministerio de Educación de suspender las clases en los departamentos de San Marcos, de Quetzaltenango y Retaluleu. Hasta ahora se están evaluando los daños que pudieran haberse surgido a nivel de la infraestructura escolar. En las próximas horas estaremos dando a conocer esta situación, pero también se tomó la decisión
de acuerdo a la evaluación que hicieran los gobernadores departamentales de Sololá y Totonicapán, de suspender actividades escolares en dichos lugares. Esto por las fuertes lluvias que están ocurriendo en los lugares y que también están poniendo en dificultades la movilización de las personas en el área. De tal manera que, además de los departamentos que mencioné, ya hay otros que se han unido para suspender actividades en virtud de lo que ha estado sucediendo desde la madrugada de hoy. Señor ministro, nos deja claro entonces, clases suspendidas en San Marcos, en Quetzaltenango, en Retalhuleu por el temblor. Esto es obviamente temporal, pero mañana podrían retomarse las actividades de acuerdo a la evaluación que ustedes tengan. ¿Cuándo sabremos realmente qué va a pasar con la reanudación de las clases en estos lugares? Yo creo que hoy por la tarde podemos tener otra comunicación, informar los problemas que hubo en infraestructura y algún otro tipo de consecuencias que se tuvieron de acuerdo al sismo y las medidas que tomaremos en los próximos días. Las clases han sido suspendidas hasta nueva orden y estaremos entonces en comunicación para cualquier información. Muchísimas gracias, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, recordando y hablando del sismo esta mañana, que es la información que nos ha convocado desde las 5:40 cuando arrancamos la edición de Viva la Noticia. Clases suspendidas en San Marcos, en Quetzaltenango, en Retalhuleu y en Sololá y en Totonicapán. Por recomendación de los gobernadores departamentales, también suspendidas las clases, pero en este caso por las lluvias, por el clima y la situación compleja y muchos estudiantes que obviamente no pueden llegar al lugar. Hablando del sismo, se confirma que Juana Escobar Ramírez, de 57 años, falleció esta madrugada por paro cardíaco a consecuencia del sismo. Ella era presidente del Malacatán San Marcos. De acuerdo a la información que tenemos esta mañana, una de las dos personas de las que se hablaba de esta persona en San Marcos y también se hablaba de un joven de 30 años, pero esta información todavía no ha sido confirmada. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Hoy un programa inusual, obviamente, claro, porque la noticia más importante es saber qué están pasando nuestros hermanos en la región occidente de nuestro país. Pero tenemos que dar vuelta de página y saber también la condición de las calles, sobre todo por esta lluvia que estuvo afectando a tempranas horas del día. Dalia Santos nos informa. Vamos contigo. Gracias, compañeros, y como ustedes mencionan, el tema principal ha sido el sismo que se registró en horas de la madrugada. La PMT de Villanueva también se mantiene en alerta, supervisando algunos lugares vulnerables donde se pueden registrar algunos desprendimientos de roca, derrumbes o incluso alguna emergencia. Están en alerta los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva y vamos a verificar las condiciones del tránsito vehicular. Lo que usted observa en este momento es la salida de San José Villanueva, de la ruta de Bárcenas, Milpas Altas, hacia el lugar donde vemos que el tránsito vehicular pues es bastante fuerte. Recordemos que inicia el ingreso y egreso de escolares hacia los centros educativos de la zona 1 de Villanueva y esto va provocando que el tránsito sea lento a inmediaciones del túnel. Se ha estado verificando algunos puntos de Villanueva y vemos que hay agua acumulada sobre la vía pública. Le dejamos esta imagen que regularmente es lo que sucede cuando muchos conductores no moderan la velocidad y tratan de dañar en su momento a los peatones que transitan cerca de donde hay acumulación de agua sobre la vía pública. Así que recomendamos moderar la velocidad. Los peatones también tienen derechos sobre la vía pública, así que es importante respetarlos y por supuesto cederles el paso. Tomar en cuenta que cuando llueve podría darse mayor cantidad de hechos de tránsito, en su mayoría vehículos volcados, colisiones vehiculares o incluso personas atropelladas. Ahora vemos Boulevard El Frutal, un panorama bastante tranquilo a esta hora, tomando en cuenta que también ya hay movimiento de transporte escolar que ingresa a distintos residenciales ubicados en la zona 5 de Villanueva. Verificamos que el asfalto aún está mojado en algunos sectores, hay conificación que los agentes mantienen para poder ordenar el tránsito que está saliendo del Puente La Prosperidad hacia el Boulevard El Frutal y vemos pues la presencia de los agentes, es importante, ellos están coordinando carriles reversibles frecuentemente para de esa forma mantener el tránsito fluido a Ciudad Real. Ya en Ciudad Real tenemos un panorama totalmente distinto porque se está reportando pues tránsito lento cerca de Prados de Villahermosa, hay baches, esto va provocando complicaciones en el tránsito vehicular y también se ha reportado pues fuerte carga vehicular desde muy temprana hora. Ahora vemos lo que sucede en el área del Búcaro y Mezquital. Este es un acceso como una vía alterna, pero es utilizada por muchas personas que residen en San Miguel Petapa, en Vía Canales, Villanueva, y vemos que el tránsito pues se mantiene de forma ordenada en un carril. Acá se activan carriles reversibles, pero deben de esperar las instrucciones de los agentes
para poder transitar en doble sentido. Y vemos que los peatones pues están utilizando las banquetas que están totalmente libres de obstáculos, y también continúa el asfalto mojado, que es un factor de riesgo si no se modera la velocidad, y definitivamente si no se guarda la distancia prudencial entre vehículos podría darse alguna colisión vehicular, y definitivamente esto viene a atrasar las actividades diarias de los guatemaltecos. Así que le dejamos nuestro número de emergencia 1531 para que usted pueda llamar, darnos a conocer algunas alertas viales, y los agentes de la PMT en este momento se están movilizando al kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, donde se daba a conocer un posible derrumbe. No hemos confirmado, estamos pendientes de darle el seguimiento necesario y por supuesto confirmar a través de las redes sociales. Así que son las novedades que reporta la PMT de Villanueva a esta hora a través de Viva la Noticia, y por supuesto en cualquier momento actualizaremos detalles que a esta hora se convierten en noticia en el tránsito vehicular. Que tengan excelente miércoles. Bueno, gracias Dalia. Nosotros continuamos con el repaso informativo, algunas otras noticias. Habíamos hablado del tema del antejuicio solicitado al presidente de la República, escuchamos lo que decía Jimmy Morales en relación al tema, pero hay reacciones en el Congreso. Tenemos que ver específicamente la del jefe de la bancada de FCN Nación, la bancada oficial, Javier Hernández, que aseguró que el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales es espurio y político y fue interpuesto por personas que viven en el pasado. Sumado a ello, otros diputados argumentan que rechazan el antejuicio en contra del mandatario. Si la Corte Suprema de Justicia considera que el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales debe prosperar, serán los diputados quienes decidirán si el mandatario debe ser investigado o no por la tragedia en el Lugar Seguro. La bancada oficial respaldará al gobernante, al igual que otros diputados que consideran que el proceso es espurio. A título personal me parece algo de la vieja guerrilla decir que hubo ejecuciones extrajudiciales, que es lo que dice en lo que ellos solicitaron. Yo no veo ningún indicio de responsabilidad penal ni autoría de parte del presidente. Creo que es de naturaleza política. Otros congresistas creen que se debe esperar el proceso y definir si fue responsabilidad de Jimmy Morales la muerte de las menores. Yo no estoy para defender al presidente de ninguna manera, pero póngase usted que prosperara el antejuicio, ¿qué pasaría? Reacciones en el Congreso. Y tenemos que seguir hablando de este tema porque diferentes sectores de la sociedad argumentan que todavía hay personas que podrían estar involucradas en esto. Efectivamente, analistas a nivel jurídico señalan que las investigaciones del Ministerio Público en el caso Hogar Seguro deben avanzar, indudablemente. Además, indican que ven con sorpresa que los responsables, sigan libres. Aún falta la captura de todos los responsables por la muerte de 41 menores de edad en el Lugar Seguro Virgen de la Asunción. Y Neri Batten, analista jurídico, ve con sorpresa que aún los responsables directos sigan libres. Me parece, no sé si extraño por así decirlo, que hasta el momento de los monitores, de los agentes de PNC y de todas las personas que estuvieron en el lugar del hecho, son pocos los procesados. En los antecedentes está que hubo otras denuncias anteriores de que ahí se cometían actos ilícitos en contra de los menores de edad. Los primeros que tenían que darse cuenta de todo eso eran los monitores y todo el personal que vigilaba directamente a los menores. Además, indicó que el Ministerio Público debe realizar una separación de funciones y determinar las responsabilidades de cada quien, para que en el proceso penal uno no le quite la responsabilidad al otro. Por otra parte, derivado de las denuncias interpuestas años atrás, considera que existe incumplimiento del Ministerio Público, que no investigó, algo en lo que coincide el representante de Jóvenes por Guatemala. El Ministerio Público en algún momento tuvo o tiene que ver en que no se haya accionado una investigación previa a lo que está sucediendo en estos casos. Y también debería de capturarse a un responsable o a una responsable del Ministerio Público que tenía y tuvo que ver con el tema de protección a la niñez. Bueno, es la información. A esta hora vamos a seguir repasando estos temas. Recuerde nuestro hashtag. Hoy estamos hablando del sismo. ¿Cómo es que usted lo vivía? ¿Cómo se encuentra en su comunidad? Puede hacernos sus comentarios a cualquiera de las redes sociales de Guatevisión. Con mucho gusto las vamos a recibir. Y tenemos que dar vuelta de página, 7:21. ¿Qué es lo que sucede en los departamentos? Lo ven Quinto. Vamos ahora sí al repaso. Seguimos
Seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala. Colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades, Prensa Libre, para conocer lo que tiene para nosotros en esta jornada. Vemos imágenes entonces ahí de algunos departamentos de nuestro país, noticias de Sololá, noticias de Guatemala y noticias de Chimaltenango completas que puede encontrar en Prensa Libre. Inquilinos y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Zona 2 de Huehuetenango exigen a las autoridades municipales que sea retomado el proyecto de construcción del mercado Minerva. Según los inconformes, el mercado se encuentra abandonado desde hace 3 años. Además, señalan que tomarán medidas de hecho si no son escuchados. El proyecto fue inaugurado en el gobierno del Partido Patriota. Se desembolsaron 6 millones de quetzales de los 20 destinados para la obra, la cual solo tiene un avance del 28%. Pues nosotros hemos gestionado en gobernación, en el Consejo de Desarrollo, con la municipalidad. Hemos mandado solicitud, ¿verdad?, para que nos informen cómo está la obra, pero no ha habido una respuesta favorable. Cansados de tantos engaños, los vendedores sufren las consecuencias de no tener una respuesta a las promesas que las mismas autoridades hicieron. Que han obstaculizado las vías y que hay inconformidad de los vecinos de Minerva, que ya no quieren que estén en las calles, y con razón, porque están creando un problema social con el vender en la calle. Los inquilinos están muy indignados. El alcalde Jerónimo Martínez y el gobernador Pedro Martínez, pese a haber confirmado su asistencia, no atendieron a los vendedores. Lamentablemente las personas que sí deberían de estar sentadas acá para estarle dando solución a este problema no están, señores. Es una gran falta de respeto, como se los repito, y no es justo. Nosotros queremos ver procesos, nosotros queremos ver acciones. Se espera que el presidente Jimmy Morales pueda suscribir un acuerdo gubernativo para buscar un nuevo financiamiento. De otra manera, la obra podría perderse. La Fiscalía contra la Narcoactividad, el Ministerio Público, elementos de la Fuerza de Tarea Tecunumán y elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica realizaron un allanamiento en una propiedad ubicada en la aldea Laureles del municipio de Ocos, en San Marcos. Según la denuncia, en este lugar se presumía que era utilizado como bodega para el almacenamiento de drogas. Sin embargo, tras varias horas de inspección, no se localizó ningún ilícito. Seguimos este recorrido. Bernardino Solval Morales, de 68 años, quien era sacerdote maya de Samayac, Suchitepeques, fue asesinado en el lugar sagrado conocido como El Cerrito. Familiares informaron a las autoridades que la víctima había recibido una llamada para que llegara al lugar donde falleció. El cuerpo del sacerdote maya quedó a un costado de un río ubicado en la localidad. Fiscales del Ministerio Público informaron que hay evidencias que ayudarán a dar con los responsables de este hecho. 7 de la mañana con 24 minutos, seguimos este recorrido por Guatemala y el mundo. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Como todas las mañanas a esta hora, siempre tenemos una buena noticia para compartir con todos ustedes y se la agradecemos a Banco GIT Continental. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. La comunidad religiosa se reunió en el templo para participar de la misa solemne dedicada al santo de todo el mundo, tal como le llamó el Papa León XIII, porque su devoción se encuentra por todas partes. Como es espejo de justicia, entonces también le pedimos que haya justicia, haya todo lo necesario para vivir espiritualmente, ¿verdad? Que a través de las virtudes que recibió del niño Dios, pues yo creo que tenemos un santo bien protector. Las velas encendidas son el símbolo de la fe y devoción que le tienen al santo, aunque aquí no le ponen de cabeza ni le piden una pareja perfecta, sí le ruegan por la paz del país. Hoy le pedimos que bendiga a nuestras familias, que bendiga a nuestro pueblo, que nos ayude pues a respetar la vida, porque ya ve que ahorita hay mucha delincuencia, ¿verdad? Entonces que San Antonio intercede por nosotros para que mejore la situación social. San Antonio de Padua nació en Portugal en 1195 y murió en la ciudad italiana de Padua el 13 de junio de 1231. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida.
Bueno, muchas gracias como siempre a Banco GIT Continental por estas buenas noticias, cosas que suceden en Guatemala. 7 de la mañana con 26 minutos más adelante seguiremos actualizando sobre este sismo que afectaba a Guatemala. Hemos estado platicando de este tema desde que arrancábamos a las 5:45, pero también tenemos que abordar el ámbito internacional. Crista García nos informa lo que sucede en el mundo. Crista, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida Vero. Vamos de inmediato con la información del mundo, que también es relevante. Adelante. Y vamos a empezar nuestro recorrido por noticias del mundo hablando de la justicia estadounidense que se negaba el derecho a la fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Este exmandatario fue detenido el lunes por una orden de extradición a su país en donde se le investiga por corrupción y espionaje. Ampliamos los detalles de este caso a continuación. Una corte de Miami rechazó el martes otorgar la fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien fue detenido el lunes por una orden de extradición a su país. El exmandatario fue citado a comparecer de nuevo el 20 de junio. Primero porque él tiene arraigo aquí en los Estados Unidos desde antes de ser presidente de la República de Panamá. Él tiene arraigo, tiene vivienda aquí en Estados Unidos. Segundo, él es un hombre de empresas. Tiene empresas en Estados Unidos, en la República de Panamá y en otros países. Entonces, lo que nosotros le queremos decir es de que aquí se da la situación de que Ricardo Martinelli tiene con qué demostrar de que él no se va a dar a la fuga. Martinelli ahora enfrentará un proceso de extradición a Panamá. Eventualmente, el señor Martinelli tendrá derecho a impugnar la extradición por muchas razones. Veremos qué pasa. El expresidente que gobernó Panamá entre 2009 y 2014 enfrenta unas 200 investigaciones sobre su gestión, que incluyen espionaje a opositores y sobrefacturación en un contrato de $45 millones por la compra de comida para escuelas públicas. Cambiamos de tema y ahora hablamos del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que calificaba ante el Senado como espantosa, detestable esta idea de que él participara en la colusión con Rusia. Según esta denuncia, esto se realizaba durante la campaña de Donald Trump. Escuchemos sus declaraciones. Raise your right hand if you would, please. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, compareció el martes ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que investiga los presuntos nexos con Rusia de la campaña electoral de Donald Trump. La idea de que participé en cualquier colusión, de que estaba al tanto de alguna colusión con el gobierno ruso para lastimar a este país al que he servido con honor por 35 años, o para perjudicar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable. Sessions negó haber tenido conversaciones con rusos o funcionarios de cualquier otro gobierno. El secretario de Justicia es el funcionario de más alto nivel que ha declarado ante el Senado por la presunta injerencia rusa en las elecciones del año pasado. La audiencia de Sessions ocurrió tras el testimonio de James Comey, exdirector del FBI, quien afirmó que Trump le pidió dejar en paz a su exasesor de seguridad Michael Flynn, quien era investigado por sus nexos con Rusia durante la campaña presidencial. Those were lies, plain and simple. Y por último hablamos de la fiscal general venezolana Luisa Ortega, quien solicitaba que el Tribunal Supremo de Justicia autorice un juicio contra 8 de sus magistrados. A ellos se les acusa de romper el orden constitucional por asumir brevemente en marzo las funciones del Parlamento. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió el martes al Tribunal Supremo de Justicia autorizar un juicio contra 8 de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional. Ortega denunció las sanciones que la Sala Constitucional emitió en marzo, con las que la Corte, señalada de servir al gobierno, asumió las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y retiró la inmunidad a los diputados. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. El tribunal dio marcha atrás en esas decisiones, pero a partir de entonces empezaron las protestas opositoras que desde el 1 de abril dejan 67 muertos.
La fiscal impugnó el lunes por irregularidades el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente parlamento de mayoría chavista. La medida fue rechazada por Tarek William Saab, ombudsman y miembro del Poder Ciudadano, al que también pertenece la fiscalía. Allí ninguno de los 3 titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, se opuso. Óigase bien, ninguno de los 3 se opuso a la designación de los magistrados. Ortega, confesa chavista, ha abierto una grieta en el oficialismo con sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, al grado de ser calificada de traidora por algunos funcionarios. 7:31 de la mañana, el primer recorrido noticias por el mundo aquí en Viva la Noticia. De continuar con más información, Crista, muchas gracias. ¿Y qué está sucediendo en las calles, la lluvia, todo lo que ha sucedido en materia vehicular? Se lo comentamos con Dalia Santos de la PMT de Villanueva, que nos está acompañando esta mañana. Adelante. Gracias, Verónica, y tenemos información de último momento. Está sucediendo una situación en el área de Ciudad Real. Se está reportando en este momento pues una manifestación de taxistas. Se está informando que cerca de la vía que transita de Ciudad Real hacia la avenida Petapa, pues podemos observar en esta fotografía que se está compartiendo desde el lugar donde aproximadamente 10 vehículos de transporte, en este caso de vehículos de alquiler, atraviesan los taxis y definitivamente bloquean el paso, tanto hacia Ciudad Real como avenida Petapa, como también lo que está ingresando hacia San Miguel Petapa, Villahermosa y Villanueva. Se tiene información preliminar que los taxistas hacen una petición a representantes de las autoridades de tránsito de la municipalidad de San Miguel Petapa y que ellos no se van a retirar hasta que su representante llegue al área de la manifestación. Esto ya está generando un caos vehicular. Incluso han reportado los agentes de la PMT de Villanueva que ya cerca de Boulevard El Frutal se está acumulando el tránsito sin movilizarse derivado a este bloqueo de taxistas en el área de Ciudad Real, y también para las personas que están descendiendo de la avenida Petapa de la Universidad de San Carlos hacia Villanueva y San Miguel Petapa, pues el tránsito está totalmente detenido, así que le damos la alerta y por supuesto le recomendamos que utilice vías alternas y nosotros estaremos muy al tanto de poderle dar a conocer en qué momento se libera el paso, pero esto definitivamente generará complicaciones que incluso ya se están reportando y podría afectar otros sectores como el Búcaro Mezquital, que podría ser utilizado como una vía alterna. Así que manifestación se reporta en el sector de Ciudad Real y la PMT de Villanueva hace presencia en el área. Esperamos poder intervenir, dialogar con los taxistas para que liberen el paso y de alguna u otra manera ellos puedan manifestar su inconformidad y poder solventar su situación. Así que es la alerta que le damos acá a través de Viva la Noticia. Que tengan excelente miércoles. Y tenemos información de último momento que tiene que ver con noticias del mundo y este incendio en Londres que deja a 6 personas fallecidas. Allí estamos viendo estas impactantes imágenes en donde, bueno, los bomberos de este país ya controlaron el incendio de enormes proporciones que se devoraba la torre de Grenfell, esta torre de viviendas del centro oeste de la capital del Reino Unido, y rescataron a los vecinos que se cree aún siguen atrapados allí. Esto es lo que se sabe hasta el momento. La tragedia dejaba a 6 personas fallecidas, pero es posible que la cifra aumente conforme las investigaciones. Se confirma entonces de esta información de parte de la Policía Metropolitana y 74 personas que han sido llevadas a 5 hospitales de Londres y 20 que están en estado crítico. Los testigos aseguran varios vecinos que siguen atrapados en esta torre, que tiene más de 24 plantas con 120 apartamentos y se cree que vivían en él alrededor de 500 personas. Impactantes imágenes de este terrible incendio y estaremos muy atentos en ampliar la información en caso que la cifra vaya en aumento. 7:35, noticias de último momento en Viva la Noticia. Muchas gracias, Crista, por esta información. Es lo que está sucediendo entonces en Londres específicamente, pero tenemos que dar vuelta de página en Viva la Noticia y abordar lo que sucede en materia deportiva. Pedro Chandiano tiene información para compartir con nosotros, así que Pedro, ¿cómo estás? Nos atrasamos un poquito ahora con esta cobertura especial por lo del sismo, pero tenemos que hablar, por supuesto, de este tema. ¿Qué tal, Vero? Buenos días, pero está bien, hay que estar bien informados. Claro. Y bueno, lo primero, pero también tenemos información deportiva para todos ustedes, así que pues les comparto entonces la portada de Todo Deportes de Prensa Libre para estar bien enterados de fútbol y cualquier otra disciplina deportiva. Y tenemos entonces ya consentido capitán, y estamos hablando del portero titular y capitán guatemalteco que juega en Alianza Petrolera en Colombia.
pues tuvo un permiso especial de su equipo para asistir a la operación de su bebé de 4 meses en Guatemala. Estuvo una semanita por el país y ya se encuentra en Colombia con sus actividades. Conozco un poco más sobre este personaje guatemalteco que ya lleva pues bastante tiempo en Colombia. Conozca todos los detalles de este gran jugador consentido por este equipo colombiano. Siempre pues hablando del fútbol nacional, pues bueno, pues Cobán Imperial fortalece su ofensiva con un jugador uruguayo y es Maximiliano Lombardi. Conozco un poco más también de él, un hombre de pocas palabras, pero muy concentrado en lo que tiene que hacer y seguramente concentrado en el terreno de juego. Siempre hablando del fútbol, pero en esta oportunidad en la clasificación Rusia 2018, si usted se perdió pues los partidos del día de ayer, Costa Rica 2 ante Trinidad Tobago 1, la verdad pues fue un partido pues bastante interesante y Panamá hace empate contra Honduras. También busque usted pues la posición, la tabla de posiciones de todos los equipos. Siempre México va entonces liderando y Costa Rica siempre pues está clasificado a pesar del partido de ayer. Eso es entonces pues lo que sucede en todo Deportes de Prensa Libre, y aquí en Viva la Noticia pues destacamos que a pesar de tener serios problemas financieros, el Deportivo Marquense se hizo de los servicios de un nuevo portero colombiano. A continuación. Marquense llegó a un acuerdo para vincular a un nuevo portero de origen colombiano. Jason Pérez es el nuevo refuerzo para la próxima torneo Apertura. Pérez no viene de ninguna liga profesional y es recomendado por su compatriota David Osorio. Según se ha conocido, ha jugado en equipos de su país y de Argentina. Con la llegada del jugador sudamericano, Marquense ya tiene 5 refuerzos. Paolo Ortiz, que es el único de trayectoria en Liga Nacional que llega de Guastatoya. Además, retorna Edgar Cifuentes, quien estuvo a préstamo con el Deportivo San Pedro, y el portero Luis Andrade, quien llega procedente al América de Salcajá. Luego de haber alcanzado el ascenso a la Liga Nacional, la máquina celeste empezó a planificar su próxima campaña y de esta forma confirmó que 8 jugadores no continuarán para el torneo Apertura. Según la directiva, con el aval del cuerpo técnico, los jugadores que no entran en los planes son Alan Morales, Dani Uz, Luis González, Fabián Muñoz, Mario Navas, Emilio Ramírez, Edwin Ortiz, Eric Morales. Hasta el momento solamente 3 han sido oficializados como refuerzos: Paulo César Mota, portero que llega de Municipal; Osiel Rivera, que también llega de Municipal y es defensa; y el volante Sergio Jucup, exjugador de Carchá. Hasta aquí la información deportiva en este miércoles. Tenemos más información para usted. Adelante. 7 de la mañana con 38 minutos. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos que hacer nuestra última pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún tenemos más de Viva la Noticia. Al volver, actualización de este sismo que afectaba a Guatemala, específicamente el occidente y la costa sur de nuestro país. Regresamos. Cuando regresemos en Viva la Noticia, seguimos hablando de este sismo, cómo ha afectado a 3 departamentos específicamente del territorio nacional. Hablamos de San Marcos, Quetzaltenango y Retauleu. Además, seguimos brindándole a usted esta actividad que se vivía ayer: niños involucrados en sicariato. Tenemos información porque diputados aseguran que no derogarán el acuerdo que garantiza el pago de sus prestaciones. En el ámbito internacional, la guerrilla de las FARC entrega el segundo porcentaje de sus armas a la ONU. Cuando regresemos, seguimos hablando del tema del día y esta reacción, no solamente del presidente, sino de la bancada oficial por el antejuicio solicitado en contra de nuestro gobernante por el Ministerio Público. Regresamos. No podemos dejar de hablar del deporte y cómo sí sigue acusado Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos.